Listo. Listo, muy buenas tardes a todos. Como ya me presentaron, soy Ángelo Valentino Laura Chávez. Y hoy día vamos a conversar sobre un tema que es sumamente interesante y muy denso. Entonces vamos a intentar resumir, sintetizar algo del proceso de banco de sangre en estas 2 horas. Vamos a hablar más que todo generalidades, intentando abarcar ciertos detalles para poder entender este proceso. Primero, banco de sangre y medicina transfusional. Entonces, yo soy tecnólogo médico en laboratorio clínico. La charla está orientada a la parte del laboratorio clínico de tecnología médica y vamos a abarcar estos puntos. Primero vamos a ver algunos puntos para comprender la anatomía y fisiología del banco de sangre. Vamos a contextualizar de qué estamos hablando, describir las principales aplicaciones de un banco de sangre, para qué nos sirve. Eso es básico. Conocer el flujo de trabajo, cómo es que se hace el proceso de donación, selección, tamizaje, extracción, fraccionamiento, etc. Comprender cómo es el proceso de selección, bueno, la parte un poco de inmunometología, un poco de la parte de tamizaje, extracción. Fraccionamiento, vamos a ver, creo que no lo he puesto en esta charla, un poco de lo que es medicina transfusional y algunos lineamientos que se usan en cuanto a COVID. Para contextualizar, primero vamos a definir qué es banco de sangre. Sabemos que la mayoría del personal del laboratorio es, bueno, la parte de los licenciados son tecnólogos médicos o hay técnicos en laboratorio. Una realidad también es que el personal biólogo también está entrando dentro de esta área, muy aparte de que si es parte de su currículo, ¿no? Es una realidad que se está dando. Entonces, lo que se ve es que dentro del banco de sangre hay personal de tecnología médica, licenciados en laboratorio clínico de tecnología médica, obviamente. Recordemos que hay 6 áreas en el área de tecnología médica. Uno es laboratorio clínico y anatomía patológica. Y entonces, ¿qué es un profesional en laboratorio clínico y anatomía patológica? Voy a reducir esto. Listo. Es un profesional independiente, altamente especializado. Esto lo he sacado del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú. ¿Qué es lo que nos dice nuestro propio Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú? Es un personal independiente, altamente especializado, capacitado, con espíritu crítico, innovador, integral, etcétera, desarrollo, etcétera. Procedimientos de acuerdo a los avances científicos y tecnológicos. Entonces, desarrolla, planifica, evalúa y supervisa los procedimientos aplicados a sistemas orgánicos e inorgánicos. Entonces, de todo este párrafo, lo más importante es que nosotros desarrollamos, planificamos, evaluamos ciertos procedimientos de acuerdo a los avances y los aplicamos a sistemas orgánicos e inorgánicos. ¿Qué quiere decir esto? Laboratorio clínico es un laboratorio en el cual nos va a dar información valiosa, información como cuáles, ciertas variables clínicas. Estas variables clínicas vamos a tener en diferentes áreas, ya sea hematología, bioquímica, hemostasia o inmunología. ¿Con qué fin? ¿Para qué hacemos todo esto? ¿Para qué buscamos esta información? ¿Para qué realizamos ciertos productos? ¿Por qué fraccionamos ciertas cosas o tenemos ciertos hemocomponentes? Con el fin de prevención, diagnóstico, pronóstico y tratamiento, en las diferentes áreas en las cuales se puede abocar un tecnólogo médico en laboratorio clínico y anatomía patológica, bioquímica, hematología, hemostasia, microbiología, y una de las áreas más grandes es banco de sangre y hemoterapia. Una de las funciones es realizar, supervisar, controlar procedimientos, actividades para obtener y almacenar y transportar hemocomponentes, tejidos, órganos, tumores, cordón umbilical, con el banco de leche de origen humano, para el apoyo diagnóstico y tratamiento de enfermedades. También así controlar los procedimientos y actividades de aféresis para obtener hemocomponentes y tejidos hematopoyéticos de origen humano para el apoyo diagnóstico y aféresis terapéutica para el tratamiento de enfermedades. Bajo ese contexto y la necesidad, la necesidad propia en un lugar, se crean lo que son los centros de hemoterapia y banco de sangre.
en la cual, según su capacidad resolutiva, vamos a clasificarlos, por ejemplo, bueno, en centros de hemoterapia, banco de sangre de tipo 1 y de tipo 2. Son los servicios registrados que cuentan con autorización sanitaria de funcionamiento. Esta autorización nos lo da el PRONAEVAS, que es el Programa Nacional de Hemoterapia y Banco de Sangre. Por ejemplo, los bancos de sangre tipo 2 promueven y participan activamente en la promoción de la donación voluntaria de sangre para mantener un stock del 100%. O sea, es lo ideal. Pero sabemos que no siempre es así. ¿Cuáles son las diferencias en estos tipos de banco de sangre? Por ejemplo, tenemos en total tipo 1, 151 bancos de tipo 1, 61 en Lima y Callao y 90 en regiones. De tipo 2 tenemos 36 en Lima y Callao y 55 en regiones. Entonces, el de tipo 2 lo que hace es califica a los postulantes, tiene los criterios de selección dados por el PRONAEVAS, tamiza las muestras, colecta la sangre y la fracciona, lo almacena, lo distribuye y lo transfunde. En comparación con los centros de hemoterapia de tipo 1, banco de sangre de tipo 1, solamente almacena y transfunde. Entonces, recordemos, si estamos hablando de banco de sangre, hemoterapia o medicina transfusional, tenemos que recordar qué es la sangre, es un tejido básico. Recordemos que una de las funciones, varias funciones de la sangre es transportar oxígeno, o sea, es de transporte, principalmente oxígeno, transporta dióxido de carbono, hormonas, nutrientes, vitaminas, minerales, transporta desechos para ser eliminados, y también tiene un rol de protección. Recordemos que la sangre se fabrica en ciertas partes del cuerpo, por ejemplo, la médula ósea roja, que lo podemos encontrar en los huesos largos del cuerpo. Y una de las principales funciones, como ya les comenté, es el transporte de oxígeno. Recordemos que el oxígeno es sumamente importante para poder realizar todos nuestros procesos de obtención de energía. Es una molécula fundamental en la parte de la respiración celular para obtener lo que... ¿Escuchan? ¿Se desconectó o sí me escuchan? Me parece que se desconectó. Por favor, confírmenme si me escuchan o está entrecortando, tengo mala señal, porque estoy con el internet en mi celular y no sé si tengo buena señal. Como todo parte del cuerpo, recordemos, las células se juntan para hacer tejidos. Diferentes tipos de células especializadas se van a juntar para hacer un tejido que en conjunto tengan una función. Eso es la definición de tejido. Y bueno, la sangre es un tejido líquido. Como ya les comenté, se produce en la médula ósea roja. ¿Cuál es la composición de la sangre? La sangre va a tener dos partes, una parte líquida y una parte sólida, donde vamos a encontrar los elementos formes o la fase celular. En cuanto a la fase celular, aproximadamente, si nosotros lo centrifugamos, obtenemos el 45% de todos los elementos formes, que son los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. La fase líquida tenemos el 55%, lo restante que es el plasma. Ahora, acá puedo hacer una pregunta básica. ¿Cuál es la diferencia entre plasma y suero? Si alguien se anima a contestarlo, me puede escribir o puede activar su micrófono, su audio y decirlo. Creo que todo se ha desactivado la pantalla y recién me doy cuenta. Listo.
Por favor, confirmen si ven la pantalla. Disculpen por los inconvenientes. Está compartiendo la pantalla. Listo, listo. Vamos a repetir esta parte para ir entrando. Entonces, como les comenté, nosotros estamos hablando de banco de sangre, pero una parte tenemos que definir qué es la sangre. Ya les dije que es un tejido con diferentes funciones, principalmente de transporte. La molécula más importante que transporta es el oxígeno. Las moléculas más principalmente que transporta es el oxígeno para llevar a cabo todas las funciones de la cascada bioquímica que tenemos, de toda nuestra batería bioquímica para hacer nuestro metabolismo y obtener nuestra energía para poder hacer nuestras funciones. Entonces, bajo este contexto, sabemos que la sangre es un tejido sumamente importante, que se fabrica ¿dónde? En la médula ósea roja. Se va a dar el proceso hematopoyético. Vamos a tener los glóbulos rojos, gracias a los megacariocitos se van a formar las plaquetas, los glóbulos blancos, y así sucesivamente. Todo este proceso se ve potenciado por una hormona, la eritropoyetina, que se va a sintetizar en los riñones. Entonces, recordemos cuál es la composición de la sangre. Como les digo, hay una parte celular y una parte líquida. La parte celular vamos a encontrar los glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. La fase líquida, el plasma. La fase celular nosotros lo separamos en base a su densidad. Vamos a obtener que la fase celular corresponde al 45% del volumen obtenido. Y comparación con la fase líquida corresponde con lo restante, que es el 55%. Y ahora acá yo hice una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre plasma y suero? Es una pregunta básica. Más adelante vamos a ver. O si Los alguien quiere factores de responder en el chat. coagulación. Sí, Buenas exacto. tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Los factores de Sí, coagulación. El plasma sí, lo tiene y exacto. el suero no. Exacto. Las diferencias son los factores de coagulación, como dijo la compañera. Gracias. Entonces, en una donación de sangre, vamos a obtener sangre completa, en el cual nosotros vamos a poder fraccionarlo. Vamos a poder tener plasma o concentrados plaquetarios, perdón, concentrados globulares. Vamos a obtener, bueno, en el plasma también podemos encontrar ciertas proteínas y principalmente agua, obviamente. Las proteínas, vamos a ver que está la albúmina, el urinógeno y los factores de coagulación. Entonces, en el proceso de banco de sangre, como todo proceso, tiene elementos de entrada y elementos de salida. ¿Qué quiere decir esto? Que va a entrar A y va a salir algún producto transformado, ya sea B, C o D. ¿Qué quiere decir esto? Van a entrar usuarios, algunas solicitudes de donación, peticiones de donación, solicitudes para transfusión, etcétera, o donantes. En el banco de sangre se va a dar el proceso de atención de donantes, se va a dar la selección, el tamizaje y todo el proceso necesario para obtener los hemocomponentes o transfundir a las personas, o ya también obviamente los productos. Entonces se da los procesos de atención de donantes, proceso de fraccionamiento, perdón, proceso de atención de donantes, proceso de realización de exámenes y pruebas de tamizaje de los donantes. Si todo sale ok, se obtiene el producto y se da el proceso de fraccionamiento de hemocomponentes, si en caso sea necesario. Y luego puede darse el proceso de transfusión, distribución de los mismos hemocomponentes. Entonces, como todo proceso, no solamente inclusive de banco de sangre, sino también parte de lo que es laboratorio clínico, parte bioquímica, hay procesos de apoyo y procesos estratégicos, en los cuales se va a amparar y poder realizar correctamente las funciones. Debemos tener en cuenta que los procesos estratégicos vienen también con procesos de análisis, evaluación de resultados, todo lo que es gestión, procesos de elaboración, seguimiento del POA, procesos de formación de profesionales, que sería si no hay personal calificado que tenga la capacidad de llevar a cabo la selección de donantes, por ejemplo, la entrevista. Entonces, vemos, esta imagen lo he sacado de
de una guía, vamos a ver que para poder obtener la cadena de transfusional, o sea, hasta que se transfunde el producto, va a pasar todas estas etapas. Desde la captación y selección del donante de sangre, la colecta de sangre total, el fraccionamiento y aislamiento temporal de la sangre en caso sea necesario, tamizaje de enfermedades hemotransmisibles, bueno, almacenamiento definitivo de los paquetes que se han obtenido y que son aptos, eliminación de los hemocomponentes no aptos, las solicitudes transfusionales que llegan al banco de sangre para que se dé la atención, se da la transfusión del hemocomponente y una etapa de hemovigilancia para evitar reacciones adversas. Más esquematizado se ve de esta manera. No solamente es desde la captación, bueno, parte de la captación es una estrategia que se usa, es la promoción de la donación de sangre. Una de las realidades en el Perú y en Latinoamérica es que a nivel de la región somos uno de los países que tiene la tasa de donación voluntaria más baja. Bajo, bajo esa problemática, el MINSA, apoyado con las universidades, apoyado con ciertas organizaciones no gubernamentales, hacen procesos, hacen campañas de donación, de captación de donantes voluntarios. Una de las realidades, una de las tristes realidades también que se da en el Perú, es que también hay varios tipos de donantes. Uno es por reposición, donante voluntario, y hay otro donante que es el remunerado. Y muchas veces en los hospitales de Lima hay personas que están afuera esperando la necesidad de la gente para poder lucrar. Entonces lo que se quiere es que esto se erradique, promoviendo las campañas de donación de sangre, promoviendo a la población para que pueda donar. Se da la promoción, la captación, se selecciona al donante, se le extrae la sangre, se analiza la donación si es que no hay alguna enfermedad hemotransmisible, se prepara los componentes, se almacena, se prescribe, eso ya es parte médica, se selecciona qué componente se va a transfundir, se da la transfusión de los componentes y se hace el seguimiento, la hemovigilancia. Entonces, una parte es parte de banco de sangre y esta es ya parte del servicio de transfusión. Dentro de un banco de sangre vamos a encontrar áreas bien definidas. Por ejemplo, tiene que haber una parte de recepción y sala de espera para los donantes o familiares. Una parte de trabajo, un área de trabajo social, una área de extracción, una parte de donde se da el proceso de flebotomía y de la colección de la sangre. Un área de fraccionamiento o separación de la sangre. Un área de conservación o refrigeración donde hay unas refrigeradoras que a veces están, por ejemplo, las plaquetas están congeladas, perdón, el plasma rico, el plasma congelado, a veces están esas a -70, y un área de inmunomatología donde se va a fenotipificar la sangre de los donantes. Área de sorología para poder tamizar y descartar algunas muestras, algunos paquetes globulares o la sangre que tenga algunas enfermedades hemotransmisibles. Se realizan pruebas cruzadas en caso ya se vaya a transfundir. Hay un área de féresis, donde se hace el plaquetaféresis o plasmaféresis, y bueno, también el exceso de las muestras. Y uno de los procesos más importantes en el banco de sangre es la selección del donante. Hay guías que nos da el MINSA para poder tener los criterios claros en cuanto al proceso de selección de donantes. Entonces, uno, en base al criterio, es pesar más de 50 kilos, que aproximadamente tiene 3.500 mililitros de sangre. De esos 3.500 mililitros de sangre, si la persona pesa 50 kilos, obviamente, se extrae 450 mililitros, que equivale aproximadamente al 10% de su volemia. Uno de los criterios es no extraer más del 13%. Nosotros extraemos aprox 10%. Si es que la persona tiene 50 kilos. Ahora, si la persona tuviera menos de 50 kilos, obviamente es un criterio para diferirlo. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de extraer más sangre
de lo que su cuerpo puede tolerar. Entonces, si nosotros le extraemos más del 13%, vamos a afectar directamente a la bulimia y podemos tener reacciones vasovagales, se puede desmayar. Presión arterial normal, 100 a 140 milímetros de mercurio. Hipertensos los pueden donar siempre y cuando estén controlados bajo tratamiento médico y no tengan una presión muy, muy alta. Menos de 90 milímetros de mercurio, recomendable que tomen líquido. Bueno, eso ya depende de cada personal que está en la parte de selección. Algunas personas, si bien es cierto, hay estos lineamientos para poder seleccionar a los donantes, muchas veces no quieren correr el riesgo, entonces lo difieren. Si hay fiebre en la persona, probablemente la fiebre puede ser de algún proceso de infección, entonces lo recomendable es diferir. ¿Cuál es la hemoglobina? ¿Qué hemoglobina deben tener como mínimo los hombres o mujeres? Los hombres, por ejemplo, mayor o igual a 13.5 miligramos por decilitro y las mujeres 12.5 miligramos por decilitro. Ayuno, sin grasas y no tomar mucho líquido. Bueno, sin grasas y líquido, perdón. Que es, a ver, cuando se hace el proceso de donación, recordemos que hay una parte en el cual se va a descartar enfermedades hemotransmisibles. Si nosotros comemos demasiado, tenemos una cena con bastante grasa, corremos el riesgo, si es que no sabemos que tenemos alguna dislipidemia o algo, corremos el riesgo que la muestra colectada tenga una cantidad de lipemia que va a interferir en el momento de nosotros procesar en nuestro equipo. Por ejemplo, una de las técnicas que se usa para el tamizaje de enfermedades hemotransmisibles es CLIA. Y CLIA usa anticuerpos. Entonces, ahí se puede dar cierta transferencia, cierta interferencia. De igual manera, en la parte de inmunohematología, recordemos que muchas veces, bueno, algunos hospitales tienen ya equipos automatizados, por ejemplo, el IH de Biorat, que trabajan en base a tarjetas. Y obviamente, si vamos a tener o colectar una sangre con mucha grasa, esto puede interferir también en nuestro método. E igual, o sea, si le colectamos sangre con bastante grasa, el producto final no va a ser lo idóneo para la persona que vaya a recibir esa donación. Entonces, siempre es correcto tener un ayuno adecuado sin grasas y con un líquido normal. Medicamentos. Para ello, la guía nos da ciertos anexos para poder revisar qué medicamentos debemos de diferir y por cuánto tiempo. Por ejemplo, si la persona está embarazada, se difiere por 1 año y lactancia se difiere por 6 meses. Recordemos que parte del proceso de selección de donantes es primero ver si es que tiene una hemoglobina adecuada. Para ello muchas veces se usan hemoglobinómetros. Por ejemplo, el que está en la imagen acá. Ahora lo interesante de esto, el procedimiento es algo sencillo. Se colecta la sangre, se pone en la plaquita y bueno, se pone en el equipo. Pero el principio es que el toxicolato de sodio hemoliza los eritrocitos y la hemoglobina es liberada. Entonces, una vez que la hemoglobina es liberada, reacciona con el ácido sódico y se convierte en cianometahemoglobina. Y esta cianometahemoglobina se lee por espectrofotometría a una observancia a longitudes de onda de 570 o 880 nanómetros. Y con eso ya el equipo, por sus cálculos matemáticos que tiene integrado, nos va a dar las concentraciones de hemoglobina. El diagrama de flujo de atención del postulante de donación de sangre es: tenemos el postulante en la parte de admisión, el postulante se presenta, se identifica. Si el postulante no tiene algún documento de identificación, se difiere, no se le acepta. Ahora, se presenta, lo identificamos y pasa a una entrevista clínica, que muchas veces lo hace el médico o también a veces lo hace el tecnólogo. Pasa a la entrevista clínica y si se descarta que hay un criterio de rechazo, puede ser admitido o puede ser diferido. Se admite, se dosa su hemoglobina
Si sus niveles de hemoglobina están normal, entonces puede pasar a la donación o puede ser diferido. Acá, como les comenté, tenemos un cuadrito donde vemos los ciertos medicamentos. Y uno de los medicamentos más interesantes que se debería tener en cuenta es la aspirina o el ácido acetil salicílico. Acá está. Listo. Es un analgésico antiinflamatorio. Ahora, el tema con el ácido acetil salicílico es que es un antiagregante plaquetario. Recordemos que parte del proceso de coagulación tenemos la activación de las plaquetas y la agregación de las plaquetas y luego la adhesión. Adhesión y agregación. Y si no tenemos este mecanismo, sin algún factor que lo altere, podemos obtener tiempos de coagulación alterados, tiempos de coagulación prolongados. Entonces, si nosotros vamos a donar sangre, estamos rompiendo tejidos y se va a activar todo este proceso de coagulación. Bajo esta perspectiva, el ácido acetil salicílico inhibe la agregación plaquetaria. Por lo tanto, se debe de tener un periodo de diferimiento o exclusión, que según la guía nos da que es 72 horas. De igual manera con otros medicamentos, por ejemplo los antibióticos. ¿Puedo donar estos antibióticos? Si una persona está con tratamiento antibiótico, lo más probable es que tenga algún tipo de infección, porque obviamente los antibióticos son para las bacterias. En esos casos, vamos a diferirlo por 15 días. O bueno, se suspende 15 días y ahí recién ya puede estar apto para la donación. A las vacunas. Ahora, hay vacunas que sí se acepta si es que la persona no siente algún malestar o algo. Hay otras que sí se difieren, por ejemplo la BCG, la parotiditis o de la polio, se difieren 4 semanas, otras 6 semanas, y otras normal. O sea, se acepta siempre y cuando no tenga algún malestar. Siempre cada servicio, cada hospital o cada lugar de banco de sangre tiene que tener su manual de procesos y procedimientos. Ahora, se realizó la selección, se realizaron las preguntas, se hizo el proceso de obtención de la hemoglobina. Ahora también lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que fenotipificar la sangre, ver cuál es el grupo sanguíneo que tiene la persona. Para eso, dentro del banco de sangre hay un área de inmunohematología. Si bien es cierto, uno de los principales pasos es hacer el grupo sanguíneo en placa, pero no siempre nos quedamos ahí, porque el grupo sanguíneo en placa es un método que tiene una baja sensibilidad en comparación con hacerlo en tubo, y bueno, y mucho mejor, obviamente, hacerlo en un equipo automatizado con tarjeta. Recordemos que los grupos sanguíneos, tenemos el glóbulo rojo en su pared, van a haber ciertos carbohidratos adosados que según la disposición en cual estén, vamos a tener grupo A, grupo B, o simplemente no vamos a tener grupo O, si es que falta algún carbohidrato. Todo ello va desde la sustancia precursora, la lactosa, N-acetilglucosamina, galactosa y N-acetilgalactosamina. Esto es la sustancia precursora y a partir de ello se van a generar los grupos sanguíneos. Grupos sanguíneos del sistema ABO, porque recordemos que en el glóbulo rojo hay como 322 antígenos que se van a agrupar en sistemas. Actualmente, hay más o menos 36 sistemas de clasificación de los grupos sanguíneos. Y uno de los principales es el sistema ABO. Bueno, el sistema ABO tiene 4 antígenos y localización cromosómica en el cromosoma 9, brazo Q, banda 34.1 a la 34.2. Entonces la sustancia precursora vamos a tener de 2 tipos, dependiendo de la formación de enlaces, ya sea beta 1,3 o beta 1,4, entre la lactosa y la N-acetilglucosamina. Tenemos la sustancia precursora tipo 1 y la sustancia precursora tipo 2. Y a partir de ella, si se añade una fucosa,
se va a generar recién el antígeno H. ¿Qué quiere decir que es el antígeno H? Que es el grupo sanguíneo O. Si a partir del antígeno H se añade una N-acetilgalactosamina, tenemos el antígeno A o el grupo A. Si tenemos, en vez de N-acetilgalactosamina, tenemos simplemente galactosa, vamos a tener el antígeno B. Todos estos procesos se da en base a enzimas las transferasas. Tenemos una transferasa, citotransferasa. Todo se da a partir del antígeno H. Va, sustancia precursora, antígeno H, y dependiendo de la transferasa que tengamos, se va a dosar ya sea N-acetilgalactosamina en el caso del antígeno A, y la galactosa en el caso del antígeno B. ¿Cuál es la importancia de saber esto? Que lo que nosotros debemos entender es que va a haber técnicas, tienen que haber técnicas para poder identificar ese tipo de antígeno B y antígeno A. Porque muchas veces hay personas que se van a sensibilizar si le ponemos un tipo de sangre que no sea la adecuada y van a tener reacciones adversas. Por lo tanto, se han desarrollado diversas técnicas para poder identificar qué tipo de antígeno tenemos. Bueno, acá podemos ver también la ubicación de la enzima que va a transferir. Obviamente, a ver, nosotros, el ADN va a codificar la información que tiene toda la información necesaria para poder codificar proteínas. Y todo depende de la enzima que nosotros codifiquemos. Porque, por ejemplo, acá, si nosotros codificamos la fucosiltransferasa, es el antígeno O, perdón, el grupo O, que simplemente vamos a tener una fucosa. ¿En qué gen está? Y la ubicación cromosómica. Todo depende de qué enzima vayamos a codificar. Este es un cuadro donde podemos ver la diferente distribución de los grupos sanguíneos en los países. El antígeno O, el grupo A, grupo B, grupo AB y bueno, el O. En Perú, que es lo que nos importa ahorita, la mayoría de personas tiene grupo O. O sea, la mayoría de personas tiene una transferasa que solamente va a poner una fucosa en comparación con el grupo A, con el grupo B y con el grupo AB. ¿Cuál es la utilidad de esto? Como vemos, se van a generar varios grupos. El grupo A va a tener lo que es en el eritrocito el antígeno A. Y en el plasma vamos a tener cuerpos anti-B. Caso contrario con el grupo B. Obviamente en el antígeno vamos a tener el antígeno B y anticuerpos anti-A. AB tiene los dos antígenos y no va a tener ningún anticuerpo en su plasma que vaya a reaccionar con estos componentes. El grupo O no tiene ningún antígeno, pero en su plasma vamos a encontrar anti-A y anti-B. Estos anticuerpos son anticuerpos naturales. ¿Qué quiere decir esto? Que no han sido sensibilizados previamente con ese antígeno. Por eso son anticuerpos naturales. A lo largo de nuestro desarrollo fetal y en el cuerpo vamos a desarrollar estos anticuerpos. Tenemos el sistema ABO. Anticuerpos ABO son naturales, de tipo IgG. Ahora, si una persona, cuando una persona es sensibilizada, imaginemos que tenemos una persona de tipo A y le ponemos sangre de tipo B. O una persona de tipo O que no tiene ningún tipo de anticuerpo natural. En el caso de la persona que tiene sangre tipo A y le ponemos tipo B, obviamente va a tener anticuerpos anti-antígeno B, pero de tipo IgM, naturales. En caso como cuando inmunizamos a una persona de tipo O que no tiene anticuerpos naturales ni contra A ni contra B,
se va a generar una sensibilización y va a generar anticuerpos IgG. Estos anticuerpos fijan complemento, hay unas reacciones cruzadas con bacterias intestinales, etc. Y lo que nos importa, una de las técnicas que hay es para la detección de estos grupos sanguíneos, es la aglutinación. Ya hay reactivos eh, fabricados, en los cuales vamos a poder fenotipificar qué tipo de grupo sanguíneo tenemos. Entonces, para ello, una de las técnicas es la aglutinación en placa. Hacemos nuestro concentrado globular, si no me equivoco es el 5%, el 10%, no recuerdo muy bien. El punto es que nosotros hacemos un concentrado globular a cierta concentración. A esta concentración nosotros le vamos a enfrentar, no, perdón, este es en placa, es simplemente la sangre total, me estoy confundiendo con el tubo. En este caso, nosotros enfrentamos el antisuero con la sangre total, con una gota, ya sea. El punto es que vamos a poder clasificarlos en A, B, AB u O. Ahora, ¿qué es lo importante acá y qué es lo que quería resaltar? Cuando nosotros enfrentamos una gota de sangre entera, nosotros no controlamos el volumen de antígeno o el volumen de sangre que hay, la cantidad de eritrocitos que hay. Entonces, puede haber fenómenos en los cuales no se evidencia muy bien la aglutinación. Muchas veces esto se ve también en la parte de RH, en el antígeno D. Entonces, uno de los principales problemas con este tipo de técnicas es que su sensibilidad es baja. O sea, en general la técnica, no es que el reactivo tenga una mala sensibilidad, sino la técnica, cómo se hace. Por eso, la aglutinación en placa obviamente no es el gol estándar para determinar qué tipo de grupo de sangre es, y no es que nos deberíamos simplemente quedar con este tipo de técnicas. Si nosotros tenemos la posibilidad en nuestro laboratorio, sea donde estemos trabajando, porque esto es aplicable no solamente a banco de sangre, en laboratorios laboratorios ocupacionales, o algunos policlínicos, algunos laboratorios pequeños, capaz no tienen la capacidad o la liquidez para poder contar con equipos automatizados, obviamente. Pero podemos implementar técnicas un poco más sensibles y específicas, como es la aglutinación en tubo. Que solamente tendríamos que valernos con una centrífuga y con los tubos y las micropipetas, ¿no? Entonces, una de las principales limitaciones de esta técnica es la sensibilidad y la posibilidad de haber falsos negativos. Ya, listo. Como les comenté, en vez de nosotros hacer una aglutinación en placa, podríamos implementar una aglutinación en tubo, que es mucho más específico, mucho más sensible. Acá ya nosotros controlamos la concentración de nuestros glóbulos rojos. Preparamos un concentrado, si no me equivoco, es el 10% o el 5%, pero nosotros al estandarizar nuestro volumen, nuestra concentración, ya aseguramos que nuestra técnica tenga un mejor desempeño. Ahora, si nosotros queremos trabajar de manera mucho más fina, mucho más específica, ya entran a tallar ciertos instrumentos que son fabricados en grandes empresas, uno de los cuales es la aglutinación en tarjeta. Acá sí se usa 1%. O sea, el beneficio de este tipo de técnicas es que ya no vamos a usar una cantidad más grande en comparación con la placa, luego viene el tubo, y bueno, lo más específico, lo más sensible sería la aglutinación en tarjeta. Como podemos observar, en estas tarjetas vamos a ver ciertas columnas. En las columnas van a haber anticuerpos. Anticuerpos anti-A, por ejemplo, anticuerpos anti-B. ¿Y cuál es el fundamento de esto? Si tú tienes el antígeno A y en lo largo de la columna, la parte superior, tienes también anticuerpos anti-A, van a generar la reacción antígeno-anticuerpo.
Al generar la reacción antígeno-anticuerpo, por lo tanto, se van a quedar atrapados, caso como es en este caso de la columna B. Pero si no hay, van a ir hasta el fondo, como es en el antígeno A. También podemos realizar las pruebas de Kunz para poder ver nuestro antígeno D. Como les comenté, tenemos nuestros eritrocitos al 1%, y a lo largo de la columna en el gel vamos a ver anticuerpos. Entonces acá se puede clasificar en cruces los niveles de aglutinación. Si todo se queda en la superficie, tenemos 4 cruces. Si se queda en la mitad, más o menos 3 cruces. Si llega hasta el fondo, 2 cruces. Si ya parcialmente toda la sangre está en el fondo, una cruz. Y si es negativo, obviamente ya se genera solamente un punto en la parte terminal. Para este tipo de procedimientos también hay tarjetas, hay equipos automatizados. Recordemos que se puede hacer de manera manual, sí. Hay centrífugas que te van a poder para estas tarjetas. Entonces nosotros podemos hacer el procedimiento de manera manual. Listo. Cosas, hasta el momento hemos hablado de lo que es el banco de sangre, qué es un tecnólogo médico, qué es lo que hace un personal de laboratorio, en qué trabaja banco de sangre, qué tipos de banco de sangre hay, las funciones del banco de sangre, hemos hablado de la sangre, el proceso de selección de donante, y hemos hablado cómo es que se fenotipifica los grupos sanguíneos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros obtenemos? Inicialmente obtenemos lo que es sangre total. ¿Y cuáles son las características? Bueno, contiene aproximadamente 450 centímetros cúbicos de sangre. Recordemos, en estas bolsitas hay anticoagulantes, aproximadamente 63 centímetros cúbicos. Entonces, sumado todo ello, vamos a tener un hematocrito aproximadamente entre 36 a 40%. Se almacenan a una temperatura del 1 al 6%. Los niveles del factor 5 y factor 8 disminuyen con el tiempo de almacenamiento. El factor 5 y factor 8, si mal no recuerdo, son los factores que son mayormente termolábiles. Entonces, se mantienen también por un mayor periodo de tiempo los factores más estables, como el 2, 7, el 9, el 10 y el 11. La sangre total, recordemos que la sangre tiene una parte líquida y una parte de elementos formas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, etc. Lo que vamos a querer nosotros es querer a veces fraccionarlo. Entonces, de la sangre total vamos a sacar concentrado de Matías y plasma rico en plaquetas. De este plasma rico en plaquetas, podemos sacar concentrado de plaquetas, plasma fresco congelado, o del plasma podemos también sacar lo que es el crío precipitado, donde vamos a poder encontrar los factores de coagulación, por ejemplo. Este crío precipitado vamos a tener albúmina, globulinas y bueno, los factores de coagulación. Dependiendo de lo que sea, lo que requiera el médico y con el paciente, se va a dar lo necesario. Van a clasificar estos glóbulos, estos concentrados de Matías, en base a su grupo sanguíneo, grupo A, grupo O, grupo B, grupo AB, y dependiendo también del factor RH, si es de positivo o negativo. Entonces estos volúmenes tienen más o menos 200, 300 mililitros de los concentrados de Matías. Yo no estoy hablando de la sangre total. Yo acá estoy hablando de lo que es el concentrado de Matías. Tienen un volumen de 200 a 300 mililitros. Un hematocrito de 55 a 65%. El contenido de hemoglobinas mayormente es mayor a 40 gramos. Y bueno, los anticoagulantes que se usa el CPD, el sajmanitol, y te duran aproximadamente 42 días a 1 a 6%. Los concentrados de plaquetas. Recordemos que las plaquetas tienen un tiempo de vida corto. Una de las características de este componente es que tienen que estar en movimiento. Cuando le he puesto acá, no le he puesto. Ya. No sé si han tenido la oportunidad de ver estas plaquetas, que siempre están en movimiento. Pero cuando tú lo sacas y lo ves a la luz, vas a ver que hay como, cuando está en movimiento, hay como torbellinos, como remolinos adentro. Esto se llama el fenómeno de swirling.
El fenómeno de swirling es un indicativo de que, que estas plaquetas están en buen estado. Por eso deben estar en constante movimiento. ¿En qué casos se indica lo que son las plaquetas? Obviamente las plaquetas sabemos que es para la coagulación de la sangre. Obviamente hay pacientes que tienen presencia de hemorragia o están trombocitopénicos. Y si la hemorragia es muy severa, se le puede transfundir. Y en casos, bueno, si es un paciente con hemorragia y es un paciente trombocitopénico, se le transfunde lo que es plaquetas. Trastornos vegetativos secundarios. También se les da plaquetas. Bueno, con presencia o con datos sugestivos de hemorragia inminente, de riesgo vital, o cuando estos pacientes vayan a someterse a cirugía. Tenemos también plasma fresco congelado. Esto es una fuente de factores de coagulación en pacientes. Podemos dárselo a pacientes con un tipo de alteración. Restaura de inmediato los factores dependientes de vitamina K y en los pacientes que reciben warfarina y presentan sangrado. Los pacientes que tienen algún tipo de trastorno de coagulación, dependiendo de los factores que tengan. Pero los factores también es el crioprecipitado, que esto ya es un concentrado de proteínas. ¿Qué es lo que tiene? Factor 8, fibrinógeno, factor 13, fibronequina, factor de von Willebrand. Todos importantes para lo que es la coagulación de la sangre. Bueno, uno de los requisitos de calidad es que debe tener más de 8 UI de factor 8 y 150 miligramos de fibrinógeno por unidad. Aproximadamente el volumen que tiene es de 15 a 20 mililitros y esto está en congelación. Estos son ya datos más duros que tienen que tener estos crioprecipitados. El para qué se usan ya es la parte médica. Ahora ya, hemos obtenido, hemos tamizado, hemos seleccionado nuestro donante, ya hemos obtenido su hemoglobina, ya hemos fenotipificado. Se ha visto qué es lo que se puede obtener de esto, del producto de la sangre total. Ahora, una de las partes que se hace también es el tamizaje de enfermedades hemotransmisibles. O sea, ¿cuál es la seguridad de que nosotros tenemos, de que nosotros estamos trabajando con un tipo de sangre que no le va a generar que no le va a generar algún problema al paciente que lo recepcione? Para ello, se hace un tamizaje de enfermedades hemotransmisibles. ¿Cuáles son las medidas para que incrementar la seguridad? Por ejemplo, se prefiere, si es que es un donante voluntario habitual o repetitivo, entonces se va a poder asegurar o se va a poder tener ciertos criterios para poder decir que su sangre no es tanto de riesgo. Selección del donante mediante cuestionarios exhaustivos, intensificación del interrogatorio y formularios de autoexclusión. Esto depende también del personal que evalúe al paciente. Todo depende, si se hace una buena entrevista, se va a ahorrar instrumentos, reactivos, bolsas, tiempo. Si se hace una entrevista mala, que no se hace las preguntas adecuadas, y obviamente para ello ya hay una guía en la cual nosotros tenemos todos los criterios de selección de donantes y todos los criterios de diferimiento, entonces se va a elongar el proceso de donación. Utilización de sistemas de alta sensibilidad para la detección de marcadores serológicos de infección e introducción de ensayos para la detección de ácidos nucleicos. O sea, no solamente nos quedamos con la parte de serología. Lo idóneo sería también apuntar a la parte de la detección de ácidos nucleicos. Debemos tener un registro computarizado. En varios hospitales se usan softwares para banco de sangre, en el cual tenemos ya todo está clasificado. Los datos del paciente, del donante, que ya ha donado previamente, y si ha sido fenotipificado, si ha sido rechazado, si ha tenido algún marcador positivo, todo queda grabado en la base de datos software. El banco de sangre tiene que tener un sistema de control de calidad y trazabilidad y rastreo. Aplicación de criterios adecuados para transfusión y reducción del número de transfusiones sanguíneas. Sistema de vigilancia que permitan
la alerta ante la posible introducción de nuevos agentes patógenos. Entonces, una de las principales barreras para evitar las enfermedades hemotransmisibles es aplicar ciertos, bueno, primero las preguntas. Si pasa todo ello, tenemos lo que es la parte de serología. Pero no solamente quedarnos con la serología, podemos también aplicar lo que es la detección de ácidos nucleicos. Recordemos que la detección de ácidos nucleicos son técnicas un poco más sofisticadas. Y cuando digo sofisticadas, me refiero a que son más caras. Por eso muchas veces en los bancos de sangre solamente se quedan con serología. Tenemos, bueno, las normas de donación, cuáles son los criterios de selección, se hace la entrevista, se realizan las pruebas serológicas, hay todo un sistema de gestión de calidad y, si se puede, y lo idóneo sería llegar a las pruebas de ácidos nucleicos. Para obtener una calidad de donantes, para obtener también nuestra base de datos de donantes voluntarios, y poder incentivar a que sigan donando. Con ello nosotros nos podemos asegurar de nuestra seguridad en la parte transfusional, de que nuestro componente obtenido sea inocuo. Aplicando tecnologías correctas en la parte de serología, en la parte de detección de ácidos nucleicos, si es que llegamos, y tener nuestro software adecuado. Y también un proceso de hemovigilancia. Entonces nosotros en Banco de Sangre vamos a tener una parte de serología. Vamos a poder tamizar la sangre en base a varias técnicas. Podemos aplicar ELISA, podemos aplicar CLIA. Esos son inmunoensayos para poder detectar ciertos marcadores como hepatitis, VIH, TLB, treponema o, bueno, el agente de sífilis, el trypanosoma pallidum. Y no solamente quedarnos con la parte de pruebas serológicas, sino que también podemos llegar a la parte de detección de ácidos nucleicos. ¿Para qué enfermedades? Hepatitis B, hepatitis C, VIH. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Pues ELISA. ¿Cuál es el fundamento de ELISA? Podemos detectar antígeno o anticuerpos. Y mediante una enzima se va a generar una lectura y esto se va a leer en base a absorbancias. Entonces, imaginemos, esto es un esquema simple de un ELISA. Tenemos nuestros antígenos. Sí, tenemos nuestros antígenos adosados a la placa de nuestra muestra. En caso nuestra muestra sean los anticuerpos, lo que queremos detectar son los anticuerpos, se adosan a los antígenos. Y con un anticuerpo conjugado con enzima, vamos a marcar este anticuerpo con nuestra muestra y con un sustrato se va a dar la reacción. Esa reacción va a ser leída mediante absorbancia y se va a dar si es reactivo o no reactivo. Y también se puede cuantificar. De igual manera con el CLIA. Pero en este caso ya no es una reacción enzimática, sino ya es una reacción quimioluminiscente. ¿Qué quiere decir esto? A ver, la quimioluminiscencia es un fenómeno donde un electrón pasa en diferentes niveles de energía en el átomo. Entonces, ese pase de diferentes niveles de energía va a generar que se desprenda energía. Y esta energía va a dar una longitud de onda diferente a la cual inicial. Entonces, esto es lo que se va a detectar. Y este es el fundamento de CLIA, que es una reacción quimioluminiscente. Y obviamente vamos a detectar ya sea antígeno o ya sea anticuerpo. También podemos aplicar pruebas de identificación de ácidos nucleicos con hepatitis B o con VIH. Obviamente este tipo de tecnologías son mucho más específicas, mucho más sensibles, pero el problema es que son muy caras, por eso no se implementan en su mayoría. ¿Cuál es la utilidad? En laboratorio podemos detectar donantes con infecciones en periodo de ventana o con resultados negativos en las pruebas serológicas. Imaginemos que puede ser un falso negativo. Se podría confirmar con una prueba molecular.
En cuanto a la salud pública, permite obtener beneficios para los donantes en el tratamiento efectivo, portadores sanos, y evitando contaminación en entorno familiar. O sea, si ya lo tipificamos, o sea, si la persona donante piensa que está sana, va a un centro a donar, nosotros lo detectamos a tiempo, entonces vamos a poder evitar que pueda contagiar o seguir eh, aumentando las personas infectadas. La parte legal, evitar reparaciones civiles, tratamientos de complicaciones de pacientes afectados por transfusión sanguínea. También a lo largo de la historia hemos visto que se han usado diferentes tipos de técnicas de tamizaje. Como les digo, la tendencia ahora es, obviamente, es reducir el riesgo siempre, con lo que son las técnicas de amplificación de ácidos nucleicos. Disculpen por los problemas, pero mi internet está muy raro. Estoy conectado también de mi celular, pero igual tengo problemas. A ver, ¿dónde me quedé? Ya. Ya. Disculpas a todos por el problema de internet. Vamos a continuar con... listo. Entonces, a lo largo de la historia hemos avanzado, no solamente quedándonos con las primeras técnicas que se hayan desarrollado. Como les comenté, lo último en tendencia es hacer lo que es detección o amplificación de ácidos nucleicos, con la detección de RNA o DNA en este caso. Previo a eso no usábamos lo que es la detección de antígenos, la detección de anticuerpos o ciertos marcadores, o la combinación de los mismos. Por ejemplo, hay pruebas inmunocromatográficas de VIH que detectan anticuerpos, antígenos
y también ciertos marcadores como el P24, bueno, que también es antígeno. Pero actualmente lo que se quiere llegar, o lo que se quiere hacer es la detección de ácidos nucleicos. Principalmente se hace la detección de 7 marcadores, en el contexto peruano, que es antígeno de superficie, de hepatitis B, anticuerpo anti-hepatitis C, anticuerpo de hepatitis B, hepatitis C, anti-VIH tipo 1, tipo 2, anti-HTLV también de tipo 1 y tipo 2, anti-Chagas y anti-sífilis, que es el treponema pálido. Cuando llega el 2020, todos sabemos cuál ha sido el problema, la problemática de la pandemia. Ahora vamos a hablar un poquito de esto. Ya. Recordemos que llega un nuevo virus, un nuevo agente, se da una pandemia, un virus del orden de neovirales, coronaviridae, y al final tenemos lo que es el SARS-CoV-2, lo que nos importa. De este SARS-CoV-2 podemos ver la estructura bioquímica, estructura, su proteína spike, su proteína M, la proteína N, su ARN y bueno, todo lo que forma la nucleocápsida. Tenemos también, bueno, su tipo de presentación clínica, cómo se clasifica, sea sintomático, leve, moderado, severo, crítico, respuesta viral, y bueno, las preguntas que nos importan es, ¿cuáles fueron los nuevos lineamientos en COVID en banco de sangre? Y una de las preguntas que también se hicieron es, si me he vacunado o he tenido COVID o he estado en contacto con una persona con COVID, ¿se puede donar? Si te has vacunado, sí, no hay ningún problema. Si has tenido contacto con una persona con COVID, en teoría no deberías estar saliendo, deberías estar aislado, porque se puede contagiar. Pero si pasas tu periodo de cuarentena, tu periodo de aislamiento, sin generar ningún síntoma o malestar, normal, no hay ningún problema para donar. Eso creo que no lo he puesto. Y en general, no hay transmisión de COVID por sangre. Y en caso si hay una persona que ha estado en contacto directo o ha tenido COVID, se difiere por 14 días. Aunque ahora es menos, porque ya las personas están vacunadas. Y obviamente el uso de PPE por parte del personal asistencial y uso de mascarillas por parte de las personas. Ahora, actualmente esto ya está cambiando, pero en centros hospitalarios las mascarillas van a seguir siendo obligatorias. Creo que es esto lo que he puesto. Uno de los temas que también surgió en la época de pandemia es la recolección de plasma convaleciente. Entonces, el plasma convaleciente eh, se hizo o sea, una persona que está con COVID, entra el antígeno, genera anticuerpos. Y en su plasma lo que se va a obtener, si estamos dentro del plazo de la obtención de esos anticuerpos, lo intentaron usar de manera terapéutica. Hubieron estudios a favor, estudios en contra, pero actualmente no se está usando eso. Ahora, otra guía que nos da el INES es el tiempo diferido para la donación de sangre y ambos componentes en donantes vacunados contra la COVID, en 2021. Las vacunas de RNM SARS-CoV aprobadas actualmente no sugieren diferimiento para la donación de sangre. O sea, no hay ningún problema si es que ha sido vacunado con ARNM. Ahora, a veces si es que es virus vivos atenuados, si no ha generado ninguna sintomatología, se puede establecer un periodo de prórroga preventivo hasta 7 días. Pero si no, no hay ningún problema, puedes donar. O sea, si es que ha sido vacunado, en general sí se puede donar. Las vacunas de virus vivos, basados en vectores virales, deben aplazarse 4 semanas. Las personas que participan en ensayo clínico, o sea, las personas que han participado, por ejemplo, en el estudio que hizo Cayetano, no deben de donar por lo menos durante 12 meses. Es lo que se estableció en ese momento en el INES. Los que hayan recibido alguna vacuna experimental. Las personas que participan en un ensayo clínico de una vacuna inactiva contra SARS-CoV-2 no deben donar sangre durante 28 días. Es que es experimental, obviamente, pero en general no hay ninguna contraindicación para poder donar. Y actualmente ya estamos aplicando la cuarta dosis.
Eh, por ejemplo, en el caso de administración de vacunas vivas inactivas como el Sinovac, experimento 14 días, ARN mensajero, eh, no es necesario diferimiento, como AstraZeneca, Janssen y Janssen, Moderna, Novavax o Pfizer, no es necesario diferimiento. Se está aplicando en sí lo que es simplemente una parte de un ARN. Si el donante desconoce la vacuna, será diferido por 14 días, porque no sabe lo que se le ha, pues, porque cabe la posibilidad de que haya sido recibido la vacuna inactiva. Cabe la posibilidad de que haya personas que al momento de recibir la vacuna puedan generar ciertos eventos adversos atribuibles a la vacuna. Entonces, hasta que la persona no se sienta bien, o hasta que ya haya ningún síntoma, la persona ya pues, está apta para otro. El tema del plasma convaleciente, como les comenté, eh, parte de la sangre, vamos a tener la parte líquida, que es el plasma, y vamos a obtener lo que son proteínas. Y estas proteínas, como les dije, vamos a encontrar factores de coagulación, fibrinógeno, albúmina, y vamos a tener alfa y beta globulinas, pero también vamos a tener lo que son las inmunoglobulinas, que son los anticuerpos. Y el objetivo de estas inmunoglobulinas era disminuir la carga viral y con ello también los efectos en las personas que se hayan infectado por COVID, principalmente en personas severas, críticas. Entonces, condiciones ideales, las donaciones de plasma convaleciente se obtienen por plasmaféresis, con el fin de evitar la pérdida innecesaria de hematíes en el donante y optimizar el volumen de plasma que se pueda extraer. O sea, evitar la mayor pérdida de sangre que haya, de hematíes, y optimizar el volumen que se puede extraer. Para ello se usa la técnica de plasmaféresis. ¿Qué quiere decir esto? Que le quitan, lo filtran y se le vuelven a regresar, pero con ya la parte filtrada que se quiere obtener. Eso es a grosso modo lo que es una plasmaféresis. Las precauciones de control de infección deben seguir las directrices profesionales, obviamente tener todas las consideraciones de bioseguridad, porque si es una persona con plasma convaleciente, obviamente ya a esas alturas se sabe que no es una persona que contagia. Siempre se tiene que tener en cuenta cuándo ha sido el inicio de síntomas, si está vacunado o no. Y si tiene sintomatología, no, hay mucho riesgo de contagio. Obviamente se tiene que tener en cuenta que el donante tiene que estar plenamente recuperado de COVID-19. Concentraciones de hematíes que se preparan como subproducto de la preparación del plasma convaleciente pueden utilizarse para transfusiones siempre que el donante fuera asintomático durante su periodo mínimo de 14 días. Si me dio COVID, ¿puedo donar sangre? Sí, no hay ningún problema. Eso es en resumen lo que dice. Ahora, hubieron muchos estudios, unos a favor, otros en contra. Por ejemplo, este estudio de la revista Nature, no se obtuvieron resultados muy favorables, que digamos. En conclusión, no redujo el riesgo de intubación o muerte el uso de este plasma convaleciente. Podría asociarse a peores resultados clínicos. O sea, no es concluyente. Hubo un gran porcentaje de efectos adversos debido a la transfusión de plasma convaleciente. Podemos ver el cuadro completo de la cantidad de pacientes que fueron sometidos a plasma convaleciente. En teoría, no hubo una mejora ni nada, simplemente, por ejemplo, el 32% de 614 necesitaron intubación o murieron a los 30 días, y siendo sometidos al plasma convaleciente, en comparación con los que fueron el grupo control, el 28%. Entonces, para este estudio, lo que se obtuvo no fue lo esperado, o sea, son resultados desalentadores. Este estudio es del año pasado, del 2021, entonces no redujo el riesgo de intubación o muerte, y podría asociarse con los resultados clínicos. Ahora, para determinar todo ello, no solamente se basa en un estudio, tiene que haber todo un consenso en base a diferentes tipos de estudios, y se tiene que hacer todo lo que es una recolección sistematizada de información. Entonces, ¿cuáles son las reacciones post-transfusionales que puede haber? Si bien es cierto, una persona cuando recibe un tipo de derivado, se tiene que tener un criterio de vigilancia. Entonces, las principales reacciones
que puede haber hay por mecanismos inmunológicos y mecanismos no inmunológicos. Reacciones piréticas, que quiere decir fiebre, mayor reacción que hay. Reacciones anafilácticas, reacciones hemolíticas, una hemolítica aguda, hemolítica retardada, y mecanismos no inmunológicos, como exceso de transfusiones, por ejemplo, lo vas a sobrecargar con hierro. Intoxicaciones por citrato, por el anticoagulante. En caso no haya un correcto tamizaje, puede contagiarse con alguna enfermedad hemotransmisible. Otros, como embolia, etc. Pero son casos muy, muy aislados. Muy aislados, son 74.000 transfusiones en los cuales se está sacando toda esta data. Es de un estudio por estos señores, Kinsmayer y Nielsen. Ahí se verificó pues, cuáles son las reacciones más... También en cuanto al COVID, se dijo, hay si tengo tal grupo sanguíneo, soy más propenso al COVID. Fue una de las preguntas que se hicieron una de las preguntas que surgieron cuando en la parte de la pandemia. Y se hicieron estudios. Por ejemplo, ¿cuál es la asociación del grupo sanguíneo A con la comorbilidad hospitalaria en pacientes infectados por SARS-CoV? Se incluyeron 100 pacientes diagnosticados con COVID que ingresaron al hospital y recibieron tratamiento entre el 23 y el 27 de marzo del 2020. Este estudio es de hace casi más de 2 años. Y lo que se determinó, estadísticamente hablando, es que el grupo A se asocia de forma independiente a mayor comorbilidad, asociando un incremento de 0.582 puntos en el índice de Charlson con respecto al resto de grupos sanguíneos. Además, es una tendencia de menor mortalidad hospitalaria. Entonces, hemos hablado hasta el punto, ¿qué es un banco de sangre? ¿Cuál es el personal que hay en un banco de sangre? El proceso que se da dentro de un banco de sangre, qué tipos de banco de sangre hay, el proceso de selección, cuáles son los criterios de selección de un donante. Obviamente se hace una entrevista y en la entrevista hay varios criterios que se tienen que seguir y hay un algoritmo cual se debe de realizar. Pasa todo este proceso, se pasa la cuantificación de hemoglobina, la fenotipificación, y el aseguramiento de la inocuidad de este producto que se vaya a extraer. Se hace obviamente el tamizaje, la extracción sanguínea, y luego el fraccionamiento. Y hemos visto también ciertos acápites que se han visto en el contexto del COVID. Y, ¿dónde está? Acá está. Entonces, en la pandemia, uno de los principales problemas que hubo es el desabastecimiento de productos, de sangre. Hasta tal punto que una de las estrategias que se implementó para poder evitar este desabastecimiento es que el mismo centro, el banco de sangre, el mismo hospital donde esté, te mandaba una movilidad, te recogía de tu casa, ibas al centro de donación, donabas y te regresaba. O sea, hasta ese punto se llegó para poder evitar ese desabastecimiento. Y siempre y cuando los medios de comunicación tienen que influir en la comunicación en la población. En la parte más alta de la pandemia, junto con unos compañeros que estábamos en una organización para poder incentivar lo que es la donación, contactamos con unos personajes, youtubers, para que puedan hacer una campaña por internet. Realizamos un video en Hospital San Bartolomé, en el banco de sangre, y resultó algo muy bonito, que me gustaría compartir con ustedes. Lo voy a poner para poder verlo de manera rápida y poder comentarlo. Un momento, por favor.
Un momento, hasta que carga. Está muy, muy lento. Vamos a ponerlo. Oh, vaya, voy. Ya. Eh, Fuimos al Hospital San Bartolomé. Y una de las estrategias que ellos habían implementado es obviamente salir, no quedarse en el banco de sangre, no quedarse dentro del hospital. Porque uno de los temores que tenían las personas era ir a los centros hospitalarios, obviamente por obvias razones, ¿no? Para no poder contagiarse. Entonces los bancos intentaban salir y decir a las personas, oigan, esto es seguro, vengan a donar porque los pacientes necesitan, los niños necesitan, las mujeres embarazadas necesitan, los accidentados también, etcétera. Y para ello, nosotros intentamos realizar, bueno, intentamos contribuir, dar nuestro granito de arena para poder masificar o poder ayudar de cierta manera. Contactamos con el youtuber, la persona que se llama Juan Manuel, accedió y realizamos este video. Voy a bajarle volumen porque si no se va a escuchar feo. Entonces vamos a ir comentando. Lo que se hizo es que ya tenían un bus condicionado para poder darse el proceso de donación. Tenían las camillas, las hemobásculas, se hacía la extracción de la sangre, se hacía también eh, lo que es la hemoglobina, eh, la fenotipificación en placa, y de ahí ya pasaba a lo que es el banco de sangre. Se obtenía el producto, el sangre total, y bueno, íbamos, como podemos observar, tenían un bus totalmente acondicionado, donde tenían las camillas, las personas, la extracción de donantes. Era una de las maneras de poder llegar a las personas. Y obviamente las redes sociales, YouTube, era también un canal que nos permitía poder masificar la información. Una vez que se haya obtenido, íbamos al banco de sangre, como tenemos este tipo 2, y ya se da el proceso de fraccionamiento, proceso de, de tamizaje. Vamos a adelantar. Muy, muy, muy mal. Espero que se logre ver porque sí, se ve muy, muy mal. Acá tenemos las bolsas colectadas. Lo va a fraccionar. En su, no sé, ya. Vamos a saltar esto porque no nos está bien. Entonces, en teoría, hicimos un video para que se pueda masificar a las personas y poder captar. Y sí hubo buena aceptación, porque este video tuvo una cantidad de 31.000 vistas. Hubo personas que estaban muy a favor de la donación de sangre en este contexto, pero también hubieron comentarios en contra, etc. Entonces se quiso no solamente decir, ven a donar y ya, sino también se les mostró cómo es que, o sea, se obtienen esta bolsa, pero ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hemos comentado hoy día, por ejemplo? Entonces, bajo esta perspectiva, es lo que más o menos he querido conversar con ustedes o compartir con ustedes. Si bien es cierto, 2 horas no es tanto tiempo para hablar lo que es banco de sangre, porque banco de sangre es un mundo muy grande, pero espero que la información que les haya dado les haya servido de cierta manera. Bueno, son las 5:30. ¿Alguna pregunta o alguna parte que desean que repita o algo para ya ir terminando? Y más bien, mil disculpas por los problemas de conexión.
Igual la presentación y toda la información con las guías le voy a llegar a los organizadores para que puedan tener toda la información. A ver, acá me dicen, en un hospital tipo 2, ¿cómo se maneja un banco de sangre? Ah, a ver, vamos al slide para poder contextualizarnos mejor. El banco de sangre, vamos a encontrar diferentes tipos de recursos humanos, diferentes tipos de profesionales. Vamos a encontrar médicos, vamos a encontrar tecnólogos, vamos a encontrar técnicos, enfermeras, hasta trabajadores sociales, podemos encontrar. Ahora, ¿cómo es el esquema organizacional? Primero tiene que haber, es un departamento. Hay un jefe de departamento, que puede ser un hematólogo, y ahí se van los coordinadores, etc. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se maneja? Como les comenté, hay varias áreas en el centro. Hay una parte de recepción, de donantes, una parte de entrevistas, otra de monomatología, otro de fraccionamiento, todo está esquematizado. Y bueno, dependiendo, ¿no? En la mayoría de centros de hemoterapia son de tipo 2, que va a calificar, tamizar, colectar, almacenar, distribuir. La mayoría del personal que trabaja ahí realizando estos procedimientos son tecnólogos médicos. Al menos yo estoy hablando de Lima. En interior del país también vamos a encontrar algunos biólogos. Ahora me dicen, ¿cómo es el control de calidad que se realiza dentro del banco de sangre? Ya. Por ejemplo, en inmunomatología, ¿cómo nos aseguramos que estamos haciendo de manera correcta nuestros procedimientos? Hay programas de evaluación externa de la calidad. Por ejemplo, si no me equivoco, el Colegio Americano de Patólogos también, o de hemoterapia, no recuerdo, pero hay una muestra que te mandan, un problema que tú tienes que resolver. Y es un grupo consenso en el cual se te evalúa. Ahora, hay criterios de calidad en cuanto a los componentes que se obtienen. Como les comenté, cada tipo de componentes tiene ciertas especificaciones para que cumplan ciertos criterios de calidad. El PRONAEVAS ha dado todos unos lineamientos en los cuales se puede ver. ¿Alguna otra pregunta? Me dicen, ¿significaría que en el laboratorio de un hospital tipo 2 el personal está en la obligación de realizar una prueba cruzada? Ya. Cuando se hace la solicitud de una transfusión, obviamente lo primero que se tiene que hacer es la prueba cruzada. Una prueba cruzada mayor, una prueba cruzada. Ya, se hace la prueba cruzada. La pregunta es, ¿puede ser transfundido sin prueba cruzada? Sí, sí se puede, pero siempre y cuando el médico solicitante firme algún documento que está certificando que él lo está pidiendo de esa manera. La obligación del banco de sangre es, eh, obviamente, generar un producto que no genere problemas al receptor. Y si tú no haces una prueba cruzada, puede que tú lo sensibilices al receptor y pueda tener ciertas reacciones adversas. Pero si no hay tiempo para una prueba cruzada, porque muchas veces los tiempos se dilatan y es una emergencia, a veces sí se transfunde sin prueba cruzada, siempre y cuando se deje constancia de que el médico tratante lo ha solicitado de esa manera.
No es lo ideal, obviamente, pero en situaciones de emergencia a veces se hace eso. Ahora, complementando lo que me preguntaste, como les mencioné en la charla, hay como 36 sistemas de clasificación de los antígenos superficiales del eritrocito. Nosotros solamente en banco de sangre, a grosso modo, se hace otro tipo de fenotipificación, sí, se puede, pero mayormente nos abocamos lo que es el tipo ABO. Entonces, si nosotros hacemos sin una reacción cruzada, ¿cómo podemos asegurarnos de que no estamos soslayando algún tipo de otro sistema? Puede ser inmuno que pueda generar ciertas reacciones adversas. Entonces, ¿se tiene que hacer la prueba cruzada? Sí, pero muchas veces no se. Hay ciertas ocasiones que no se debe, no es que muchas veces, hay ciertas ocasiones que no se debe, siempre y cuando hay que evaluar el escenario y que el médico tenga que hacerse cargo, que es el que está solicitando de esa manera. Pero obviamente el banco de sangre, o ya sea el tecnólogo o el médico que haya como jefe de servicio o alguien, tenga que orientar al personal médico que ha solicitado ello. ¿Alguna otra pregunta ya para ir finalizando? Eh, Tu pregunta es, ¿los centros de hemoterapia de tanto tipo 1 y 2 tienen que realizar pruebas cruzadas? En teoría sí, ¿no? Ah, es casi poco probable que el médico no lo solicite, pero si en caso pasa eso, el médico tiene que dejar constancia por escrito, no es que sea global, porque si acá son implicaciones legales lo que puede hacer, lo que puede haber. Eh, sí, lo ideal es que se haga la prueba cruzada, es lo idóneo. Que salga una bolsa sin prueba cruzada y que haya problemas luego, el médico probablemente le diga que es problema de banco de sangre, que por qué no dijo, no hizo la prueba cruzada. Entonces, siempre se tiene que hacer la prueba cruzada. Y si en caso no se dé, tiene que haber una constancia por escrito de manera legal, porque se puede tener problemas serios legales.
Otra pregunta es, ¿cuántas veces al año una persona puede donar? En teoría, creo que los hombres pueden donar cada 3 meses y las mujeres cada 4 meses. Pero eso es relativo, ¿ya? Porque cada persona es diferente. Pero según la norma, más o menos de cada 3 meses. Entonces, si eres un hombre varón con más de 50 kilos y reúnes todos los criterios necesarios para poder donar, en teoría puedes donar 4 veces al año. Hay un señor eh, ya que tiene como 60 y tantos años, y tiene el récord en el Perú de mayores donaciones voluntarias. Creo que es un padre, es religioso el señor, un cura, que lo van a buscar y es siempre bien conocido en Revaliati, porque él siempre apoya lo que es la donación voluntaria. Con él también hicimos una campaña de donación voluntaria en una capilla, recuerdo. El señor hasta ha tenido entrevistas. Si puedo, se los comparto con los organizadores. Tiene como 68 años el señor, y desde que ha podido donar, dona todas las veces posibles. Entonces, en teoría, más o menos, si puedes donar cada 3 meses, puedes donar cada 4 veces al año, o máximo, por norma. Eso ya depende de la persona también. Lo bonito sería tener un país donde las personas donen sangre. Ahora, si nosotros tenemos, ¿cuándo se necesita sangre? Ha habido en el Perú eventos donde sí se ha sentido la necesidad de colectar la sangre. ¿Por qué? No sé si recuerdan, hace 2 años, me acuerdo 3 años, hubo el accidente de una cisterna que explotó y quemó a bastantes personas. Yo recuerdo que en Lima se movilizó la población para poder ingresar y poder donar sangre para estas personas porque lo necesitaban. En caso de desastres naturales, accidentes, o en caso de una pandemia donde hubo desabastecimiento, sí se sentía la crudeza de este problema. Un estudio, recuerdo, dijo que si el 2% de la población peruana hace una donación voluntaria, los bancos de sangre serían de manera autosuficientes, o sea, no necesitarían esas donaciones por reposición. O sea, si la gente va a donar de manera voluntaria, una persona ya no estaría en esa problemática de estar buscando algún donante. Muchos problemas y muchas realidades que se ve es que hay personas que vienen de provincia acá porque su familia lo trasladan acá porque tiene una enfermedad compleja que necesita alguna cirugía y necesita donaciones de sangre. Entonces, ¿cómo le dices a la persona que se consiga donantes por reposición si no tienen ningún familiar acá en provincia? Y acá es donde entra el problema de la venta de sangre. Y todo es porque no hay una conciencia de donación voluntaria de sangre. Todo ese es el problema. Bueno, y hago el llamado para que ustedes puedan concientizar a sus familiares, a sus amigos, para que puedan donar. Y ustedes mismos, hay mucho personal de salud que aún es reacio a donar sangre y están llenos de mitos. O sea, piensan que les van a contagiar de algo en el banco de sangre o que reutilizan los, los insumos, etc. Ahora me dice, si un paciente sufre de anemia, ¿es necesaria transfusión de sangre o qué tipo de anemia se recomienda? Ya. En el caso de la anemia, hay un nivel, o sea, todo es criterio clínico. Hay guías que ya han establecido cuál es el nivel mínimo en el cual nivel en el cual que ya se puede empezar a utilizar transfusiones. Si no me equivoco, es miligramos por decilitro, si no me equivoco, u 11, no, 8 más o menos. Por ejemplo, si una persona que ha tenido hemorragia severa tiene una hemoglobina de 5 o 6, ahí ya se tiene que usar esta transfusión sanguínea. Pero eso ya depende, eso lo evalúa el médico. Eso ya es la parte médica. La parte del laboratorio de banco de sangre es obviamente evaluar esta solicitud. Evaluar si es que de verdad corresponde o no. El médico hace la solicitud, pero tenemos un paciente con, no sé, con 11 miligramos por decilitro de hemoglobina. Entonces, ¿corresponde o no corresponde?
Por eso hay criterios que se tienen que cumplir. En teoría, cada eh, paquete globular, tuve creo que en hematocrito 3 puntos. Entonces se tiene que tener en cuenta todo ello. ¿Cuál es el criterio del médico? Y tiene que haber un personal, no solamente el tecnólogo médico. El tecnólogo médico se aboca a lo que es el procedimiento, evaluaciones, los componentes, lo que haya procesado, lo que haya obtenido y la calidad del mismo. Entonces, tiene que haber también un personal médico que pueda no contradecirse, no contraargumentar al personal en caso, el otro personal médico en caso haya alguna discrepancia. Y si hay alguna norma técnica que lo ampara, pues con mucha más razón. Acá me dice, más que mito, creo que lo hacen por miedo. Sí, también tienen miedos a las agujas, miedo a ser hincados, o simplemente el mismo hecho de que les traigan sangre, es como que les da miedo. Y piensan que les extraen 1 litro de sangre, no saben el volumen que les extrae. Piensan que les extraen el azar. Todo esto ya está explicado. Hay criterios de selección y todo. O tienen una mala experiencia, a veces van, se desmayan y ya nunca quieren donar. Ya ha pasado eso. O el personal mismo que los atiende ha sido bien tosco, no ha sido amable. Entonces, eso influye bastante en la población. A veces también en ciertos hospitales, tú quieres ir a donar, pero desde la entrada tienes trabas. El personal de seguridad no te deja entrar, desconfía, piensa que vas a hacer otra cosa en el hospital, pero tú quieres ir simplemente a donar. Entonces, el personal de seguridad no está capacitado para ello, no está, no tiene el conocimiento necesario que tienes que dejar entrar. Ah, dice exacto, cuando extraigo 3 tubos ya me dicen que mucha sangre, exacto, sí, sí me ha pasado, sí he escuchado varias veces eso. Ahora imagínate que le extraigan 450 mililitros, se asustan. Pero es parte de esto, parte de la vida de laboratorio y de banco de sangre. La cosa es concientizar a las personas. ¿Alguna otra pregunta ya para ir finalizando? ¿Quién este fue Otto? No me voy a acompañar, no me lo acompañes, Gotito. No me lo acompañes, Gotito. Bueno, espero que les haya servido, les haya aplicado ciertas cositas que les haya dicho. Mi nombre es Ángelo. Voy a dejar mi correo de contacto con los organizadores, ellos lo van a compartir. Y eso ha sido todo de mi parte. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Lo pueden poner en la caja de comentarios, no hay ningún problema, yo lo leo y lo respondemos.